Bien, continuando un poco con el tema central del capítulo uno, que reconozco como extenso, del libro de Mario Rapoport, considero necesario hacer una síntesis de los cinco pilares, si bien no son exactamente cinco, pero nosotros en función de ese capítulo lo vamos a resumir en cinco pilares o cinco acontecimientos que permitieron la configuración del modelo agrícola ganadero conforme lo conocemos hoy. El primero de ellos y el más importante es la conformación del Estado-Nación, es decir, un Estado, si bien incipiente, pero un Estado con las características actuales, eh, en el marco de un Estado promotor del desarrollo, si bien captado por los sectores concentrados de la economía, hasta ese momento incipiente, pero ya concentrados, eh, fue un Estado que logró el desarrollo, o promover, perdónenme, el desarrollo de la actividad como consecuencia de poder abocarse a dicha tarea al haber logrado o al haberse logrado la pacificación del país. Esto es, las guerras civiles en la Argentina se acometieron hasta inclusive antes después, perdónenme, inmediatamente después de la guerra de la Triple Alianza, en la cual la Argentina participó allá por el año 1865. Ustedes lo recordarán, fue una guerra contra el Paraguay, en la que Argentina participó con sus aliados Uruguay y Brasil. La sublevación de Carlos Tejedor en la provincia de Buenos Aires se dio posteriori, ni bien finalizó esa guerra, pero fue la última rencilla interna que hubieron entre diferentes facciones. Recuerden que hasta el año 1853, sobre todo allá por la década del 20 del siglo XIX, o sea, 1820 a 1830, y la posterior caída de Juan Manuel de Rosas, cosa que después iremos viendo con más detenimiento, llevaron al país a un permanente estado de guerra y de facciones. Con la formación en el año ya 1860 de una constitución que unificaba todas las provincias del país y con la presidencia de Mitre a partir del año 1862. Recuerden que el periodo que estamos viendo abarca las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, eh, Roca, Juárez Selman, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña y bueno, Luis Sáenz Peña. eh, en todo ese periodo es que estamos analizando ya la configuración de las bases del actual sistema agroexportador argentino. Antes de todo este periodo, lo que había era, imagínense, un sector muy pequeño de la provincia de Buenos Aires, eh, que solamente se dedicaba a la ganadería, que eran exportados a través de salares, los cueros, sobre todo por el litoral y el puerto de Buenos Aires. Pero a partir de esta época, y a través de la pacificación del país, como antes les decía, el Estado ya se aboca a formar o a promover el desarrollo de la actividad al no estar, digamos, destinados sus recursos a las guerras internas o intestinas del país. Eh, el desarrollo del Estado, o sea, fíjense que el Estado para desarrollar la actividad lleva a cabo a través de Julio Argentino Roca, que era ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda, lleva a cabo lo que se mal denominó la conquista del desierto. ¿Qué era la conquista del desierto? Fue extender las fronteras de producción, o sea, ganar campo, digamos, ¿a qué? Al territorio indígena, aquel que era dominado por los indios. Claro, esto se hizo de un modo hoy muy criticado, eh, porque bueno, se hizo a través de una matanza sideral de indios y está bien criticado.
Eh, pero eso no fue lo único que permitió el, el desarrollo de la actividad, sino también tenemos que tener en cuenta que ya se había producido en Europa la revolución industrial. No solamente esa revolución industrial había generado una innovación en el mundo de los aparatos productivos, sino que además se habían desarrollado mejores posibilidades para el desarrollo del cultivo extensivo. Ambas cuestiones fueron incorporadas a la producción nacional a través de qué? De las inversiones extranjeras. Grandes inversiones extranjeras, recuerden que estaba el exceso de dinero o de riqueza en los países periféricos, y ese dinero, parte de esos recursos, se destinaron a la inversión productiva en Argentina y no solamente al préstamo de dinero de país en país. Eh, esta inversión en tecnología, en capitales, permitió el desarrollo del sistema bancario argentino, que después entró en crisis y fue recién Carlos Pellegrini, allá por cerca del 1900, cuando crea el Banco de la Nación Argentina. Conjuntamente con con todos estos acontecimientos y la buenaventuranza que se veía en estas tierras, donde la producción era incipiente, el Estado había logrado pacificar la vida diaria, la extensión de la frontera de producción, eso atrajo a la inmigración. Y recuerden que acá en Argentina no, estaba prácticamente despoblada, no había habitantes, y los habitantes que había generalmente estaban abocados bueno, eran pobres analfabetos o estaban abocados a la actividad militar. Entonces, bueno, la llegada de la primera oleada de inmigrantes, hubieron dos grandes, me refiero a la primera, la que se dio en el siglo XIX, permitió que toda la aplicación de toda esa tecnología nueva para, para poder llevar a cabo la producción. Y ciertamente aquel periodo donde si bien había exceso de capital en la metrópolis del mundo, en Europa, y que eso produjo una inmigración de dinero y de personas, también fomentó ese incremento en la producción nacional, provocó grandes divisas a los inversores, también locales, porque se habían incrementado muchísimo las exportaciones. Así se configura lo que a posteriori se denominó la época de las vacas gordas o del DM2, porque los grandes, ya así la configuración de una oligarquía ahora terrateniente, que antes no existía, porque tengan presente que cuando se realiza la conquista del desierto, esas nuevas extensiones de tierras que se incorporan a la producción fueron divididas y entregadas por muy poco dinero a pocas familias. Son las familias que actualmente se configuran como la oligarquía terrateniente, desplazando de algún modo a la oligarquía comercial aduanera que existía con anterioridad. Eh, entonces estas personas, ustedes pueden ver los grandes cascos de estancia con palacios, y bueno, era porque esta gente logró hacerse de muchísimo dinero y viajaban a Europa, iban a Europa y compraban de todo, de dos unidades. Por eso se decía el DM2 en la vaca en la época de las vacas gordas, ¿no es cierto? Por supuesto que hicimos vacas, pero ¿por qué? Porque se mantuvo la actividad ganadera, pero se desarrolló fuertemente la actividad agropecuaria, ¿sí? Con el desarrollo de los nuevos cultivos, ¿sí? Y así es como ya inclusive la fisonomía de la pampa húmeda cambió. Antes no era como la vemos ahora, era más bien parecida a la de la provincia de La Pampa, eh, y no existían, por ejemplo, el eucaliptus. El eucaliptus fue traído por Sarmiento, un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo. La presidencia de Sarmiento arranca en 1868, para que lo tengan presente. Él importa el eucaliptus, que lo plantan como barrera contra el viento para la protección de los cultivos. Todo eso antes no existía, era más bien una tierra
indómita, donde, protegido por lo que se denominaba la Franja de Alsina, imagínense a la provincia de Buenos Aires dividida en dos, por una franja, la Franja de Alsina era una franja, realmente era una trinchera donde de un lado estaba la parte de la ganadería civilizada, entre comillas, y del otro lado estaban los salvajes indios, digamos, y esa trinchera defendía o separaba unos de otros. Esto de salvajes y de civilizados es ciertamente una ironía que estoy diciendo. Pero bueno, esos fueron los pilares que permitieron que la actividad agrícola ganadera se desarrolle tal cual hoy. Y por supuesto comenzaron a desaparecer por este avance tecnológico los salares, sobre todo los salares del litoral, de Entre Ríos, por ejemplo, que antes estaban en manos de Urquiza y que comienzan a instalarse en Argentina. Comienzan a instalarse incipientemente, pero comienzan a instalarse los frigoríficos. Y con los frigoríficos comienza también el desarrollo del sector industrial argentino. En la segunda ola de inmigrantes, que veremos a continuación en un futuro video, con la inmigración, en la segunda ola de inmigración aparece todo, o se importa a la Argentina todo el movimiento sindical, anarcosindical, que va a producir importantes transformaciones y demandas al sector político argentino, que como yo les había comentado la vez pasada en el video anterior, si bien se había configurado el Estado-Nación y se había logrado pacificar el país, las riendas del país estaban en manos de la oligarquía, y tengan presente que el voto era cantado. Entonces nadie estaba dispuesto a votar en contra de los poderosos. Y además la mujer no votaba. Toda esta situación cambia y realmente la Argentina cambia, no sin incidencia fuerte de los movimientos revolucionarios cívicos militares de la Unión Cívica Radical, de lo que después sería la Unión Cívica Radical. Pero bueno, esa presión logra que se sancione en 1912 la ley Sáenz Peña del sufragio obligatorio masculino y secreto. Lo más importante es que era secreto. Esto creo que ya se los había dicho en el video anterior, pero bueno, es la forma, creo que es un hito tan importante, que es la forma de concluir, porque desemboca ahí todo un periodo histórico. Y también recuerden el desarrollo universitario que comienza a darse a principios del siglo XX. Todo esto empezó a configurar la Argentina tal cual nosotros la conocemos en la actualidad. Bueno, nos vemos en la próxima entrega.